Por algunos minutos quiero predicarle en el nombre de Jesús con el tema el poder del Evangelio. ¿Cuántos creen que el Evangelio tiene poder? ¿Cuántos creen que el Evangelio tiene poder? ¿Cuántos creen que el Evangelio transforma, sana, salva, libera, hace lo que nada puede hacer, solo lo hace la palabra de Dios? Alguien póngase de pie y dele gloria a Dios en este momento. Aleluya. Alguien grite gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. La religión y el Evangelio, escúcheme esto, nunca irán de la mano. La religión y el Evangelio nunca irán de la mano. Pues aunque el hombre confunda estas dos palabras, tienen un significado completamente diferente y contrario a lo que es religión y evangelio. La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea divina o a lo sagrado. Esto se basa en una idea simplemente de lo que el ser humano tiene para poder ver cómo agradar a esa divinidad o a eso sagrado que ellos tienen. La religión son doctrinas constituidas por un conjunto de principios y creencias y prácticas sobre el cuestionamiento de tipos existenciales, morales y espirituales. Son dogmas, son doctrinas establecidas por el ser humano. Ahora, el Evangelio no. El Evangelio no es un dogma o idea establecido por el hombre, pues su mismo nombre lo dice. Evangelio quiere decir significado, quiere decir buenas nuevas de salvación. La religión no salva, el Evangelio sí salva, porque el mapa para poder mirar a nuestro Creador es el Evangelio, o sea, la palabra de Dios que está establecida para nosotros. En Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante, el apóstol habla y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Alguien diga después de mí: no me avergüenzo del Evangelio. Y note por qué el apóstol habla y dice: no me avergüenzo del Evangelio. Él no dice porque es un dogma. Él no dice porque hay mucha gente detrás de él, porque hay mucha gente que está contento con lo que se le ha dicho. Él dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y él dice: ¿para qué es poder de Dios? Es para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio no debería de ser para nosotros los gentiles. La palabra de Dios enseña que Israel es el pueblo elegido de parte de Dios para poder santificar. Pero cuando Jesús se manifiesta en carne, va a la cruz del Calvario, Él muere con los brazos abiertos para poder recibir a todo aquel que cree en el Evangelio. La Biblia dice que la salvación es para todo aquel que crea. No importa cómo vengas a la iglesia, no importa tu estado emocional o tu estado físicamente, lo importante es que si crees en esta palabra, será que le estoy predicando a alguien, te va a cambiar, te va a transformar, te va a sanar, te va a hacer una nueva persona. Alguien dice gloria a Dios. Este es el poder del Evangelio. Aleluya. Por eso el apóstol habla y dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque tiene poder, porque tiene autoridad, sana, salva, libera, transforma, cambia a todo aquel que cree. El apóstol le habla a la iglesia de Roma acerca del Evangelio y le dice por qué él no se avergüenza del Evangelio. Él aclara que el Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿quién era el que escribe esto? Es importante reconocer y saber cómo un hombre se para a decir:
decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esto es Pablo, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma. Le dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Quiero ir unos años atrás, antes de que él pronuncie las palabras que acabamos de leer en el libro de Romanos. En Hechos capítulo 7, versículo 58, la Biblia dice que el primer mártir que cae muerto después de que Jesucristo asciende al cielo es Esteban. Y a los pies de Saulo de Tarso, la Biblia dice que ponen sus mantos mientras asesinan y apedrean a Esteban. Esteban es el primer mártir que cae de la iglesia primitiva, y es a los pies de Saulo que ahora están poniendo sus mantos, porque es Saulo el hombre celoso del dogma, de la doctrina, es el hombre celoso de la religión que practicaba. Ahora en Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: y Saulo consintió en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Quién es Saulo? ¿Quién es el llamado Saulo de Tarso? Que posteriormente es el mismo que escribe en Romanos lo que acabamos de leer, de no avergonzarse del evangelio. Es un hombre celoso. Tiene la ley a su lado, tiene cartas, tiene autoridad. La Biblia establece que Saulo iba casa por casa buscando a aquellos que predicaban el evangelio. Los traía a la cárcel, eran muertos, eran torturados, porque Saulo está metido en una religión, porque Saulo no entiende el evangelio. Pero hay algo que el diablo no ha podido deshacer desde el principio hasta nuestro día: es la palabra, es el evangelio, porque la palabra dice: ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. ¿Será que le estoy predicando a alguien y diciéndole: este evangelio te va a mantener, este evangelio te va a sanar, este evangelio te va a transformar, este evangelio te va a cambiar? Alguien grita gloria a Dios y le damos un aplauso a Jesucristo. Y es este Saulo religioso que va de puerta en puerta buscando a aquellos que predican el evangelio. Pero quiero que note que el evangelio no se para por eso. Mi querido hermano y hermana, la persecución para el evangelio, la persecución para el Hijo de Dios no es nada nuevo. No se sienta usted el mártir, el víctima, y mira lo que me está pasando. Desde la iglesia primitiva, la palabra de Dios ha sufrido persecución, ha sufrido violencia, ha sufrido asesinato, ha sufrido que quieran parar lo que Dios quiere hacer en la tierra a través del evangelio. Pero la Biblia dice que los que iban, los que eran esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Aleluya. Hay algo que el diablo no ha podido parar, y hay algo que tampoco va a poder parar. Es el evangelio, es la palabra de Dios. Él quiso silenciar a Jesucristo mandando a matar a todos los niños, y no pudo, porque la palabra dice: ni las puertas del Hades, aleluya, no importa que se levante contra ti, contra tu familia, no te va a poder derrotar si te mantienes en el evangelio de la palabra de Dios. Aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Es este Saulo, el asesino con autoridad de cartas de las autoridades para poder buscar a los cristianos y asesinarlos, que tiene la potestad para llevarlos a la cárcel y aún a la muerte en su religiosidad, en su celo por los dogmas y doctrinas que él tiene, persiguiendo a la iglesia. Pero en Hechos capítulo 9, versículo 1, la historia cambia. La palabra nos enseña
que el primer mártir es asesinado enfrente de los ojos de Saulo. Ahora tiene cartas y va en las casas a buscar a los cristianos. No conforme con los cristianos que están en la ciudad de él, pide cartas para ir a Damasco. Y mire lo que sucede en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, todos digan yendo por el camino. Todos digan yendo por el camino. Quiero hablarle a alguien en esta mañana que antes de venir a la iglesia criticaba la iglesia. Alguien deme un amén por ahí. Que alguien antes de venir a la iglesia decía: ay, ahí viene el aleluyita. Ay, va el cristiano. ¿Qué es eso de ir a la iglesia y de levantarte en la mañana y de vestirte para el día domingo y de ir allá a la iglesia y ofrendar y dar tu dinero para la iglesia? Eso es de tonto. Eso fue lo que Saulo pensó. Pero cuando tú te metes con el evangelio, cuando tú te metes con el evangélico, cuando tú te metes con el Hijo de Dios, cuando tú quieres problemas con la iglesia, ¿será que le estoy predicando a alguien? Te vas a tener que enfrentar al que hizo el evangelio. ¿Será que alguien me está entendiendo? Llevaba cartas, había pedido la autoridad de las sinagogas para poder ir hacia Damasco y traer a los cristianos y ponerlos presos en Jerusalén. La Biblia dice en el capítulo 3, Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero que note esto: Saulo no está persiguiendo a la voz que le habla. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Saulo está persiguiendo a los que creen en la voz que le habla. Sí, señor, Saulo no está persiguiendo a Jesús. Y posteriormente vamos a leer, vamos a leerlo de una vez. Él dijo: Señor, ¿quién eres? Versículo 5. Señor, ¿quién eres? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas en contra del aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo no está persiguiendo a Jesús. Saulo no está trayendo a la cárcel a Jesús. Saulo no está para asesinar a Jesús. Saulo está para agarrar a aquellos que creen en Jesús, traerlos a la iglesia, a la cárcel, y de esa manera poder asesinarlo. Pero hay algo que quiero aclarar: el que te persigue a ti también está persiguiendo al que te dio la vida, al que te salvó, al que te cambió, al que te bendice. Aleluya. Por tal motivo, cuando él tiene un encuentro con el evangelio de Jesucristo, alguien dice: gloria a Dios. Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Espérate un momento, Señor. Yo no te estoy persiguiendo a ti. Yo estoy persiguiendo gente. Yo estoy persiguiendo cristianos. Jesús le dice: no es a ellos que estás persiguiendo. Es a mí que me estás persiguiendo. Porque el que se mete con la iglesia tiene un problema mayor. Esto no es con el Estado. Esto no es con lo federal. Esto es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado. Él siempre me atiende. Nunca ha perdido un caso. Todos los ha ganado. ¿Será que alguien conoce a ese abogado? Alguien dice: gloria a Dios. Y cuando Saulo está persiguiendo la iglesia, Jesús le dice: no te equivoques. No es a la iglesia que persigues. Por eso cuando te critiquen, por eso cuando te digan: ay, ahí viene el santo, aleluya, aleluya, aleluya. Ahí
viene el evangelio. ¿Has escuchado eso? Señor. Y la gente se burla. A mí me ha pasado. Me han dicho, pase, aleluya, amén. ¿Cómo estuvo el culto, varón de Dios? Gente que lo hace por burlarse, aleluya. Pero cuando se meten contigo, se están metiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien dice, gloria a Dios, aleluya. Saulo no está persiguiendo a la gente. Saulo está persiguiendo a Jesús, aleluya. Y cuando la palabra de Dios nos enseña que se le aparece Jesús en su vida, entonces empieza un cambio, porque el evangelio tiene poder, aleluya. Dije, el evangelio tiene poder, aleluya. Lo voy a repetir, tal vez alguien lo cree. El evangelio tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, tiene poder para echar fuera a los demonios, tiene poder para restaurar, tiene poder para sanar. ¿Alguien lo puede creer? Que grite gloria a Dios. Saulo no sabe el poder con el que se está metiendo. Amén. Por eso cuando entraste a la iglesia, Señor. te pusiste así, bien bravito, te pusiste así, criticando. Y viendo lo ridículo de cómo los demás cerraban los ojos, alababan a Dios, levantaban la mano, y tú decías, yo no voy a ser parte de esos ridículos. El problema es que te metiste con el evangelio que tiene poder. Alguien da gloria a Dios. Aleluya. Empezaste a señalar, pero te voy a decir una cosa, te gustó, aleluya. No sé qué había en el evangelio, no sé qué había en esa iglesia, no sé qué había en los cantos, pero algo te hizo regresar, te cambió, te transformó y ahora eres hijo de Dios. Alguien dice gloria a Dios. Y Pablo cae al suelo. La Biblia dice, queda ciego, lo agarran de la mano, lo meten a la ciudad, y en esa ciudad dice la palabra de Dios que había un discípulo llamado Ananías. Y note lo siguiente, note lo que hace el evangelio. Hechos 9:15. Ananías le dice, mientras Dios se lo revela en un sueño, le dice a Jesús, Padre, este hombre es un hombre peligroso, Saulo. Y ahora el Señor le contesta, Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y finalmente el asesino, el hombre que persigue la iglesia, ya no es llamado Saulo de Tarso, ya no es llamado el hombre que tiene la autoridad, ya no tiene cartas del sumo sacerdote. Ahora ha tenido un encuentro con Jesucristo y ahora el nombre se le cambia. Es la misma persona, pero es una persona diferente. Antes perseguía a la iglesia, ahora pasa de perseguir a ser perseguido, de ser un burlador de la iglesia a que se burlen de él. Ahora pasa a ser el apóstol Pablo, y es en este sentido que él habla en Romanos capítulo 1, la versión que leímos al principio, y dice, por esto yo no me avergüenzo del evangelio. Él está diciendo a los romanos, ustedes no saben quién era yo, ustedes no saben lo que yo hacía, ustedes no saben el poder que yo tenía, pero sobre mi poder, sobre mi autoridad, sobre lo que yo pensaba que tenía, me encontró el Dios de la gloria, me encontró el Jesucristo que predicamos y me cambió, me transformó. Alguien da gloria a Dios. Él les está diciendo, ustedes no saben quién soy yo. Y por eso cuando él escribe, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque él le habla a la iglesia en Roma y le dice, ustedes no saben quién era yo. Ustedes conocen a un apóstol, pero no conocen a un asesino. No conocen a un soldado que iba de casa en casa agarrando a los cristianos y metiéndolos a la cárcel. Ustedes no saben que yo
destruir, iglesia. Hasta que un día, yendo por Damasco, yo tenía la autoridad, tenía cartas para poder apresar a los cristianos. Pero un día se me apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores y me dijo: vas a ser un instrumento. Hasta ahora le vas a servir al diablo, pero de aquí en adelante me vas a servir a mí. Alguien da gloria a Dios. Por eso es que el evangelio tiene poder. Aleluya. Por eso la gente no entiende el evangelio. Usted ha escuchado gente que dice: no, yo a la iglesia no voy, peligroso, me cambian la mente. ¿Alguien lo ha escuchado? Levánteme la mano, por favor. Dice: no, en esa iglesia, ahí va mi compadre. Y viera lo que el compadre era. Se burlaba de los cristianos, hacían grupo de crecimiento en su casa. Él se metía a su recámara a tomar. Pero mira, ahora el compadre está en esa iglesia de locos evangélicos. Ahora está como servidor, tiene grupo de crecimiento en su casa. Ahora es un líder. Yo no sé qué tiene esa bola de locos que le cambian el chip a la gente. Yo te digo que es el poder del evangelio. La iglesia tiene el poder, tiene la autoridad. ¿Será que alguien lo puede creer? ¡Aleluya! El apóstol habla y dice: no me avergüenzo. ¿De qué? Del evangelio. Nota que él está diciendo: me avergüenzo de lo que yo era. Señor. Qué pena es mirar hijos de Dios que les da vergüenza decir que son cristianos. Y van y abren el carro y le dicen a la familia: a la cuenta de 3 corremos para que el vecino no nos vaya a ver. O estos vecinos son el diablo burlándose. Y va a la iglesia. No es a la iglesia, voy a una fiesta. No. El apóstol dijo: no me avergüenzo. Amén. Yo me avergüenzo de haber gastado mi dinero todo en la Bud Light, en la Corona y en todas esas cosas. Pero ahora no me avergüenzo de servir al Dios. ¿Será que alguien dice gloria a Dios? Póngase de pie y dale gloria a este evangelio que te cambia, que te transforma y te hace una nueva criatura. El apóstol dice: no me avergüenzo. Me avergüenzo de aquello de lo que yo fui, del ladrón, del adúltero, del mentiroso, del engañador, del usurpador. De aquello me avergüenzo. Pero él dice: pero de esto no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo. ¿Será que hay alguien que no se avergüenza? Ahora, aquí es fácil decir amén. Señor. El problema es cuando el amigo del trabajo se te sube al carro y tú vas con tu alabanza: león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá. Bueno, yo he dicho esto, yo iba a ser cantante, pero la carrera se me truncó. Grabé un CD, vendí 2. Mi madre los compró, uno se quedó ella y el otro se lo regaló a mis hermanas. Y hasta ahí llegó mi carrera. Bueno, seguimos. Estoy predicando, no cantando. Y bueno, y vas con tu alabanza y se te sube el compañero de trabajo y te dice: ¿y qué pasó con Luis Fonsi? ¿Y qué pasó con las de Chantillo? ¿Y las de Jenny Rivera, dónde las dejaste? ¿Y la de la banda, los limones, los limoncitos, la tomate, la cebolla y todo eso, dónde lo dejaste? Y vamos a bajarle volumen para que no se sienta mal. Recuerdo en una ocasión, uno de mis supervisores, íbamos a ir en mi camioneta a hacer algo y este hombre fumaba, que tremendo, era un, no se puede decir ferrocarril, porque hasta los ferrocarriles se hicieron eléctricos ahora. Antes era que echaba mucho humo, hoy ya ni echan humo los ferrocarriles. Pero el hombre fumaba y fumaba bastante. Y le dije: vente en mi camioneta. Y entrando en la camioneta, sacó el cigarro y le dije: supervisor, con autoridad más alto que yo. Le dije: no, esta camioneta, aquí nadie ha fumado y tampoco nadie va a fumar. Si usted quiere fumar, si aguanta las ganas de fumar, o se me baja de la camioneta. Agarró el cigarro, agarró la cajetilla, lo guardó otra vez y todo nervioso, porque se pone nervioso cuando no pueden fumar. Digo: entonces vamos a ir rapidito y vamos a regresar rapidito. Le dije: vamos a ir a mi velocidad. Usted es el jefe allá, pero yo soy el que mando aquí en mi camioneta. Alguien tiene que decir: no me avergüenzo
Y el apóstol dice, no me avergüenzo del evangelio, porque ustedes no saben lo que el evangelio ha hecho. Señor, amén. Ahora yo te pregunto, ¿qué ha hecho el evangelio en tu vida? Aleluya, gloria. ¿Dónde estabas antes? ¿Cómo vestías antes? ¿Con qué gente te relacionabas? ¿Qué hogar tenías? ¿Cuáles eran las metas que tenías? ¿Hacia dónde iba tu vida dirigida o direccionada? ¿Cómo estaba tu hogar, tus hijos? ¿Y cómo Dios te tiene ahora? Aleluya. Mira el carro que antes tenías y mira el carro que manejas ahora. Hasta ni las placas le has podido sacar porque todavía trae las placas del dealer. Aleluya. Antes no vivías trabajando para alguien. Ahora Dios te abrió puertas y tienes tu propia compañía. Por eso esta iglesia no se va a avergonzar de predicar el Cristo de poder, el Cristo que resucitó de los... Alguien diga gloria a Dios. ¿Dónde estabas antes? ¿Y dónde te tiene Dios ahora? Ahora decir somos hijos de Dios, vamos a ir a la iglesia. Aleluya, la gente se avergüenza. Y el apóstol dice, sí, porque ustedes no saben lo que yo era. Yo me avergüenzo de aquello. Yo lamento sentarme a veces a la mesa con cristianos que me cuentan su pasado, y no es el pasado sino la manera como lo cuentan, lo que yo tenía, lo que yo hacía, y la gente me respetaba y yo era don Julano de tal. Yo no era cualquier persona, hermano, yo era don Julano y mi esposa era doña Julana. Teníamos esto. No me incomoda lo que haya tenido, me incomoda que su pasado los hace sentir orgullosos, pero su presente los avergüenza. Señor, amén. Aleluya. Cuando el apóstol habla y dice, yo no me avergüenzo de lo que yo soy ahora, esto quiere decir que él sí siente vergüenza de haber asesinado, de haber matado, de haber mandado a la cárcel, pero cuando Cristo se le apareció, lo cambió, lo transformó y lo pasa a hacer de Saulo al apóstol Pablo.